Odiseo vuelve a su casa después de 20 años y llega como un mendigo. Barba descuidada, una ropa gris que prácticamente lo tapa. Camina despacio, casi como un viejo, y nadie sabe quién es. Su propia casa está llena de tipos comiendo, bebiendo, gastándose lo que no es de ellos y esperando a ver quién se queda con Penélope. Se burlan de él, le tiran comida al piso, lo tratan como si no valiera nada y él aguanta. Eso me impresionó mucho porque Odiseo no se deja llevar por las ganas de decir, oigan, pero es que esta es mi casa, yo soy Odiseo. No, se queda metido en el personaje, mira, escucha, calcula. Hasta su perro, después de 20 años, apenas tiene fuerza para mover la cola cuando lo ve. El hijo no lo reconoce, Penélope tampoco, y él sigue ahí, callado. Eso me pareció durísimo porque uno sabe quién es ese tipo. Uno sabe todo lo que tuvo que pasar para volver, pero los que están alrededor no, y él tampoco necesita demostrarlo todavía. Después aparece el arco. Penélope empieza también a tomar fuerza. Ya no es solamente la mujer esperando a que el marido regrese. Toma una decisión. Saca ese arco y prácticamente les dice, bueno, vamos a ver entonces cuál de ustedes es capaz. Y ahí uno siente que algo está a punto de romperse. Pero hubo otra escena que me quedó sonando incluso más. Cuando Odiseo habla con Penélope y empieza a contarle lo que le pasó en Troya. Porque ahí yo no vi a un tipo orgulloso. No vi a un tipo diciendo, ganamos, entramos, vencimos. Yo vi a alguien al que todo eso le pesaba. Y es que pónganse a pensar, 20 años lejos de su casa, gente que salió con usted y nunca volvió, una guerra en la que, por lo que yo veía, ni siquiera parecía querer estar. Y cuando por fin logra entrar a Troya y consigue aquello por lo que todos llevaban 20 años peleando, uno esperaría que se sintiera victorioso. Pero yo no lo sentí así. A mí Odiseo me pareció más cercano, precisamente porque no se veía feliz con lo que habían hecho. Y ahí fue que empecé a mirar la película distinto. Porque yo nunca he leído la Odisea completa. La conozco por fragmentos. Hace años escuché varias veces una conferencia sobre Homero y me quedaron cosas en la cabeza. Los aedos, la tradición oral, el mástil, las sirenas. Historias que sobrevivieron porque durante siglos hubo gente encargada de contarlas antes de que terminaran convertidas en páginas. Por eso cuando vi en la casa de Penélope a ese hombre contando una historia y marcando el ritmo con un bastón, dije, ese man es un Aedo. Y sí, pero ahí también entendí que yo no había llegado a la película completamente limpio. No había leído a Homero, pero ya llevaba pedazos de su obra conmigo. Y eso cambia la manera de mirar. Agamenón, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención. Al lado de Odiseo parece un gigante y lleva una armadura hecha por el mejor herrero que pudo pagar un rey. Uno lo ve y entiende de una, este es el gran jefe, pero Nolan hace algo raro. Casi no lo deja hacer nada. Toda esa imponencia termina chocando con lo poco que hace. Y eso me gustó, porque al final son otros los que cargan el peso de lo que ese man decidió. Y a quien yo termino siguiendo es a Odiseo. Ese Odiseo que pelea, que pierde gente, que se extravía y que tiene que encontrar la forma de regresar a su hogar. Cuando finalmente llega el momento de volver, Agamenón toma un camino y Odiseo decide otro. Eso
parece una decisión de ruta. A mí me sonó distinto, como si Odiseo estuviera diciendo, no voy a seguir detrás de usted. Y ni siquiera eso sale bien. Pierde a sus hombres, se queda sin barco y termina prácticamente sin nada. Entonces aparece Calipso. Ahí inicialmente pensé que Nolan había fallado. Yo decía, ¿cómo así? Si esta mujer va a retener durante años a Odiseo, yo esperaba otra cosa. Un lugar espectacular, un paraíso, una mujer construida cinematográficamente para que uno dijera, claro, parce, cualquiera se queda ahí. Pero no, Calypso está casi en una precariedad que da lástima. Su ropa es sencilla, la casa tampoco parece un palacio. Está hecha de madera, pero unos pedazos de madera por donde se filtra la luz del sol, por donde entra la brisa, por donde si llueve, todos se mojan. Además es pequeña. Y aún así Odiseo estaba ahí, con lo poco que le quedaba, intentando construir una balsa con pedazos de madera. Mientras veía eso pensé, qué pobre quedó esta parte. Pero después me cayó otra cosa. Y si Odiseo no se quedó porque Calipso tenía todo, sino porque él ya no tenía nada, eso cambia completamente la escena. Porque después de perder a todos sus compañeros, quedarse sin embarcación y pasar años enteros intentando regresar, hasta un lugar así puede convertirse en un refugio. No porque sea maravilloso, sino porque era lo único que quedaba. Agamenón no ocupó el espacio que yo esperaba. Calipso tampoco se parecía a la imagen que llevaba en la cabeza. No sé si esa fue la intención de Nolan. Eso ya sería poner palabras en su boca. Pero fue la película que yo vi y ahí aparece el problema que más me interesa. ¿Qué habría pasado si yo hubiera leído la Odisea antes? Seguramente habría conocido personajes, símbolos, cambios y ausencias que ahora se me pasaron completamente. Pero también habría llegado esperando cosas. Empiezan a aparecer críticas muy específicas, que Nolan dejó por fuera el encuentro de Odiseo con Anticlea, su madre, en el mundo de los muertos, que su casco no tiene los colmillos de jabalí que aparecen escritos en la Ilíada, o que esos barcos parecen naves nórdicas medievales que embarcaciones griegas. Y esas críticas pueden ser totalmente válidas. El problema es cuando uno está tan ocupado mirando la película que esperaba encontrar que deja de mirar la que tiene enfrente. Yo no podía comparar cada escena con Homero porque no tengo esas herramientas todavía. Entonces me quedó una pregunta menos académica. Si Odiseo pudiera quedarse completamente solo, sin Homero narrándolo, sin nadie llamándolo héroe, sin Ítaca esperando su regreso, ¿qué pensaría él mismo de todo lo que hizo para volver a casa? Ujú. Y después está la manera en que uno ve la tripulación. Al principio me chocó que no parecieran esos guerreros enormes y marcados que uno espera encontrar en una película épica. Pero después pensé, parce, hoy se está reclutando hombres para ir a la guerra. Varios son jóvenes y todavía no tienen años de combate encima. Aún así, Nolan no parece estar interesado en convertirlos físicamente en héroes de estatua. Hay cuerpos y rostros más comunes. Gente que se cansa, siente miedo y puede sobrevivir una guerra sin parecer Aquiles
salido de un gimnasio. Entonces me fijé en la ropa. Hay prendas que uno ve y piensa, esto como que no le queda bien. Algunas se sienten demasiado nuevas, muy contemporáneas, muy de cuero, yo qué sé. Y claro, habrá alguien que conozca el periodo y diga, eso no corresponde. Perfecto. Esa discusión existe. Pero a mí me pasó algo distinto. Yo estaba mirando esa embarcación, la vela roja, el mar tragándose prácticamente toda la pantalla, esos hombres metidos ahí en la mitad de esa inmensidad, y pensaba, qué chimba es la naturaleza. Nunca la había visto así. Quisiera estar en un barco de esos recorriendo el mar. En serio me voy a salir de esta película porque una túnica no le quedó como yo esperaba. A mí no me pasó eso. Y ahí entendí que tampoco necesitaba que Matt Damon fuera Brad Pitt en Troya. De hecho, creo que si no la hubiera hecho eso, habría construido otro personaje. Hay un momento cuando entran a Troya que se me quedó muchísimo. A su alrededor todos avanzan con una euforia, con unas ganas, con un ritmo que no baja de intensidad. Atacan, hacen lo que fueron a hacer y Odiseo va caminando lento, a otro ritmo. El man sabe pelear y usa el arma cuando toca, pero yo no sentía a un tipo disfrutándolo. Parecía estar en otra parte, como si mientras los demás entraban a Troya, él ya estuviera pensando, ¿qué carajos estamos haciendo? Y ahí Odiseo me interesó muchísimo más, porque Nolan podía haberlo convertido en una máquina de guerra. Dos espadas, flechas, 20 muertos. El héroe invisible. Pero no, lo construye mucho más desde la cabeza. Odiseo gana muchas veces pensando, esperando, engañando y sabiendo cuándo callarse. Y por eso el regreso del comienzo se ve distinto. Aguantar también es una forma de fuerza. Todo por dentro de estar diciéndole, haga algo. Pero no, el man espera. Hubo algo que para mí fue lo mejor de la película, el sonido. Un amigo, desde donde estaba, se metió a la página y me compró la entrada para que yo fuera a verla al centro comercial andino. Y hubo momentos en los que pensé, parce, eso también es parte de lo que uno viene a gozar. Eso también es parte de la experiencia, del valor que esa persona pagó porque yo fuera a ver esa película. Porque Nolan no usa el sonido solamente para acompañar lo que uno está viendo. Hay momentos en los que parece que la película misma te estuviera hablando. Uno empieza a reconocer ciertos sonidos y el cuerpo se pone alerta antes de entender por qué. Nolan ya ha jugado con eso. En Dunkerque, por ejemplo, ese tic-tac termina metiéndole a uno el tiempo dentro del cuerpo. No hace falta que nadie diga que hay afán. Uno lo siente. Por eso también me acordé de León el profesional.
Hay una escena en que Stanfield, el personaje de Gary Oldman, relaciona la violencia con Beethoven y con esa calma antes de la tormenta. Mientras uno todavía está mirando qué va a pasar, la música ya le está preparando el cuerpo para lo que viene. Uno ni siquiera necesita pensar qué bien usaron el sonido aquí. Ya lo está sintiendo. Y hubo un momento en la Odisea donde eso me agarró completamente. La pelea final. Ahí sentí que el corazón se me aceleró. Odiseo tiene un poco de tipos encima, están cayendo armas desde arriba. El hijo todavía no tiene la destreza que uno quisiera que tuviera en ese momento. Y yo ya no estaba mirando tranquilamente a ver cómo resolvían la escena. Yo quería que acabaran rápido. Cuidado, porque uno sabe que cualquier cosa puede salir mal. Y en esa misma pelea me llamó mucho la atención de otro personaje, el tipo que más quería quedarse con Penélope. Yo esperaba que cuando llegara ese momento el man fuera peligrosísimo, pero no. Se esconde detrás de los muros, manda a los demás, aparecen armas y en vez de cogerla, manda a otros a recogerlas. Y ahí recordé que Nolan ya me había mostrado quién era ese tipo mucho antes. Cuando Odiseo estaba reclutando hombres para ir a la guerra, a él le correspondía ir y se echó para atrás. Terminó yendo otro en su lugar. Ahí ya estaba el personaje anclado. La cobardía del final no aparece de la nada. El man llevaba toda la película siendo así, solo que al final ya no tenía dónde esconderlo. Y entonces uno entiende algo más sobre todos esos hombres que invadieron la casa de Odiseo. Hablan, comen y mandan como si la casa fuera suya. Quieren ocupar su lugar, quedarse con Penélope y con todo lo que dejó. Pero cuando finalmente aparece el hombre al que están intentando reemplazar, ninguno parece estar hecho para cargar con lo que costó llegar hasta ahí. Y hubo otra historia alrededor de esta película que yo conocía incluso antes de entrar a la sala. La de la actriz que interpreta a Circe, la mujer que convierte a los compañeros de Odiseo en cerdos. Antes de ver la película había leído una entrevista suya. Contaba todo el proceso para conseguir el personaje, cómo lo construyó, el tiempo que le dedicó, el esfuerzo. Y la alegría cuando su agente finalmente le confirmó que el papel era todo suyo. Su participación fue corta, pero a mí me gustó. Creo que fue la actuación que más me llenó. Ella recibió elogios por esa actuación, pero después en la entrevista seguía hablando de lo difícil que ha sido para ella conseguir otro trabajo. Y eso me pareció tenaz, porque uno ve una película de este tamaño y habla de Christopher Nolan, de Matt Damon, de Homero, del presupuesto, pero detrás hay una actriz preguntándose cuál va a ser mi siguiente trabajo. Ahí me quedó otra duda. ¿Cuánto pesa realmente la capacidad y cuánto pesan la edad, la apariencia, el nombre o simplemente que alguien decida aportar por ustedes? Uno pensaría que entrar en una película así, hacer bien un papel y recibir elogios debería abrir otra puerta, pero no necesariamente. Esta actriz lleva años sin conseguir otro papel. Y hay una última cosa que no he podido sacar de la cabeza. De pronto la que más me gusta, el aeto. Nolan pone a Travis Scott haciendo ese papel y qué chimba. A mí esa imagen me llena de un orgullo que nadie se imagina.
Porque cuando uno empieza a mirar qué hace realmente un Aedo, la cosa se vuelve mucho más grande que Grecia. El Aedo es alguien que conserva una historia en la palabra y se la entrega al que viene después. Y en África Occidental existe una figura que me hizo conectar inmediatamente las dos cosas. El griot. El griot también ha sido guardián de historias, genealogías y memoria. No estoy diciendo que un Aedo y un griot sean exactamente lo mismo, pero sí reconozco una necesidad humana parecida detrás de ambos. Contar para que algo no desaparezca. Y esa necesidad no se quedó en Grecia ni en África. Yo la puedo reconocer en un indígena transmitiendo la memoria de su comunidad, en un man contando una historia en un transmilenio, o en unos parceros tomando una pola en el Chorro de Quevedo. Cambia el lugar, cambia la forma, pero alguien cuenta y otro escucha. Por eso me interesa tanto que Nolan haya puesto ahí a Travis Scott. Esta imagen podía quedarse en una discusión sobre precisión histórica. A mí me mandó a pensar en todas las formas que hemos inventado para que una historia sobreviva a quien la cuenta. Y entonces el Aedo dejó de parecerme una figura enterrada hace miles de años. Quizá el Aedo nunca desapareció. Lo que cambió fue el lugar, la forma y el nombre. Y con todo eso ya no me preocupa tanto haber visto la Odisea sin haber leído todavía la obra completa. Claro que me faltaron cosas y quiero conocerlas, pero una obra también puede encontrarnos desde lo que sabemos en ese momento. Yo entré al cine con unos pedazos de Homero en la cabeza y salí con ganas de leerlo completo. Ahora quiero hacer el viaje al revés. Ya vi al Odiseo de Nolan. Ahora quiero conocer al de Homero.